ya comprenderán que así como mi vida ha sido larga, mis vivencias pues han sido múltiples, ¿no? Yo tengo que buscar y en mi memoria no viene todo, no recuerdo todo, pero hay tanto. Pero por azares del destino, él fue a residir a Toluca después de haber llegado de hacer su carrera de medicina, que retrasó un poco precisamente porque se fue a la revolución. Y mi papá pues era zapatista. Naturalmente toda su familia no estaba de acuerdo con él. No estaba de acuerdo con él de que se hubiera metido a la revolución y tuvieron varios problemas por eso, ¿no? La formación de revolucionario de mi papá la hizo sobre el camino. Le explotaron unas metrallas en una pierna y perdió muy joven la pierna. Precisamente fue entonces cuando se fundó la Cruz Blanca Neutral, así se llamaba, porque la Cruz Roja solo atendía a los del gobierno, pero no levantaba heridos ni curaba heridos de los que eran de los contrarios, ¿no? De los revolucionarios. Se fundó este grupo de médicos que eran la mayor parte estudiantes, con sus dirigentes, maestros, que eran ya con una tendencia ideológica más firme, mucho más elaborada, mucho más hecha que la que tenían los mismos estudiantes. Y ya cuando regresó ya se fue a residir a Toluca. Y allí lo hicieron jefe de los servicios sanitarios coordinados, que era del Estado de México. Y recuerdo que él viajaba mucho. Él viajaba a los pueblos, le tocó introducir las vacunas, las primeras vacunas a Toluca. Pues las personas de los pueblos no conocían mucho la vacuna y pensaban que los iban a perjudicar o en alguna forma se escondían. Entonces mi papá tenía que ir a hacer labor de convencimiento a todos los pueblos, a las gentes, entrar a sus casas, convencerlos de que la vacuna los iba a liberar de la viruela, básicamente en ese tiempo. Con él aprendí pues a tratar mucho a la gente de los pueblos, que también después eran sus clientes, iban a que los atendieran de partos y le pagaban con un manojo de pollos o con 2 pollos, no le pagaban con dinero. Y él siempre estaba dispuesto a ir a atender un parto a la hora que lo despertaran. Recuerdo que hizo una campaña para meter refrigeradores a las carnicerías. Antes la carne era colgada y se iba secando. Entonces mi papá los obligó a que compraran refrigeradores. Los carniceros de Toluca hicieron una manifestación afuera de mi casa y recuerdo mucho que le dijo a mi mamá que nos sacara por la azotea porque podían haber entrado, pues venían así con sus mandiles blancos, sus cuchillos y a protestar porque los estaba obligando a que compraran el refrigerador. Pero él seguía en esto, nunca se quejó de su profesión. Tuvo la suerte de durar allí 30 años. Que le había preguntado un señor en Toluca, ¿y doctor, usted cuántos hijos tiene? Pues tengo 8. ¿8? ¿Y todos vivos? Pues unos vivos y otros tontos, pero todos comen. Yo nací en Toluca, Estado de México, el 8 de septiembre de 1930. No hagan cuentas, por favor. En parte y a la forma en que a mí me educaron tanto en la escuela como en mi casa, pues nació mucho el amor a la gente, a la tierra, a los problemas de la gente sobre todo. Y vivíamos en la avenida Chapultepec y nos íbamos en el camión Circunvalación a la secundaria 2, que estaba en San Cosme. Estaba muy lejos. Le recomendaron a mi papá una escuela particular
pero no le gustó que antes de empezar la clase teníamos que rezar. Teníamos que rezar el rosario. Entonces dijo, no, de plano esa escuela no van, vamos a buscar a otra escuela. Y fuimos a dar la secundaria 2, que fue muy buena escuela. Por cierto que para mí fue un cambio muy rudo, el cambio de la secundaria en Toluca a la secundaria de aquí, porque yo me cambié a la mitad de la secundaria y doblé un año porque mi hermana mayor iba más adelante. Entonces mi papá quería que fuéramos juntas a la escuela y en el mismo año para que nos protegiéramos una a la otra porque no conocíamos México. Yo era muy propensa a hacerme amigos muy viejitos y me juntaba con ellos y era yo muy preguntona, según me dice mi mamá, que tenía que decirme, ya, niña, vete allá, deja en paz a doña Chonita, a doña Petrita, a doña que fueran a visitarlo. Y llegaba la señora que iba con su canasto de tortillas, con su sombrero, y se quitaba el canasto que traía colgado en la frente, se quitaba el sombrero y se dejaba sus tortillas, y yo le iba a preguntar, ¿de dónde es usted? ¿Cómo es su pueblo? ¿Y qué hacen en su pueblo? ¿Y qué siembran en su pueblo? ¿Y cómo le hacen para sembrar, para la tierra? Entonces, por lo que me contaba mi madre, mi afición a preguntar fue de siempre. Mi hermana tuvo novio desde muy chica, desde muy jovencita, duró muchos años de novia con él. Y yo, pues sí, tenía novios y lo que fuera, pero yo nunca tomé en serio, yo nunca pensé en casarme joven. Es más, yo creo que en mi interior yo pensaba no casarme. Era otra. Yo quería hacer muchas cosas antes de casarme. Quería estudiar y cuando entré a la Facultad de Filosofía y Letras y me encuentro con esa generación de maestros españoles que habían venido a dar unas clases aquí súper interesantes, modernas, exploradoras, inquietas, inquietaban a la gente. Y bueno, la historia me entró por todos lados. La historia me entró por todos lados. Yo no sabía si la historia podía darme de comer en algún momento dado. Pero desde que yo estaba en la escuela preparatoria, tuve maestros muy buenos, también excelentes maestros. Fue una generación de maestros muy liberales todos. En ese tiempo ya había muerto mi mamá, mi madre, y yo perdí unos años. Bueno, digo los perdí porque me dediqué a mi casa a sustituir a mi madre, que no me tocaba precisamente a mí, pero mis hermanas mayores ya se habían casado y yo era la mayor de las hermanas y tuve que quedarme unos años pues, a sostener la casa porque mi padre trabajaba, mi hermano no se había casado. Y esos años yo trabajé un tiempo en la Biblioteca Nacional, que es donde estaba el Departamento de Investigaciones Históricas de la UNAM. Cuando yo ya había terminado Filosofía y Letras, entré yo como achichincle del maestro Jiménez Moreno. Y entré porque pues, nos daba un poquito para pasajes y esas cosas. Pero nos dijo, mire, la historia que yo quiero que hagan ustedes es con la gente, es con el pueblo. Pero ustedes vienen de Filosofía y Letras y allí forman a las personas, a los historiadores, para ser ratas de biblioteca o de archivo, pero no los enseñan a salir al campo. Él era de una generación de historiadores que eran también arqueólogos, medio antropólogos, que afortunadamente fui a dar con él. Pues para mí era un hombre universal. Entonces yo entré a la ENA y al principio entré al ballet de Amalia Hernández, yo ya con cierta formación de Magda Montoya,
Y me escogieron de las que estaban allí y me dijeron, tú pásale para acá. Entonces yo ensayaba toda la semana en la escuela, en la mañana en la danza. Y en la tarde, solo el miércoles faltaba, en la tarde iba a la ENA, a Etnohistoria. Quiero decirles que fue una etapa muy, muy bonita para mí. Yo era feliz, como que me sentía con mucha libertad, con una gran libertad bailando. Me soltaba yo y me salía de dentro algo que había yo reprimido mucho. Entonces creo que sí, eso me fue dando mucho contacto con la gente, que no era como me habían educado en Toluca. Y yo pensaba, bueno, la danza es muy bonita, pero cuando yo tenga 30 años ya voy a ser vieja y ya no voy a estar en la danza. Y en la historia sí, y además la historia me gustaba mucho. En un principio Eugenia y yo estuvimos muy de acuerdo en formar el programa de historia oral, y lo formamos de acuerdo con la práctica que habíamos tenido ya de tratar de aplicar ortodoxamente la metodología de influencia norteamericana, y que definitivamente aquí no nos funcionaba, porque había reglas, no establecer contacto directo, emocional con el entrevistado. Nosotros nunca lo pudimos lograr. Nosotros nos involucrábamos completamente en la vida de la gente, porque nos recibían en su casa, porque nos ofrecían un café, porque nos ofrecían un dulcecito de tejocote, y creíamos que no era conveniente no aceptarlo. Desde luego, la idiosincrasia de los mexicanos es muy diferente a la idiosincrasia de los norteamericanos. Y entonces Eugenia y yo le propusimos al maestro Jiménez Moreno el hacer historia oral, pues en ese momento básicamente con personas que supieran leer o que no supieran leer. Para nosotros era mucho más importante el testimonio de gentes que, no sabiendo leer, tenían mucho que aportar, como conocimiento práctico, como conocimiento vivencial, porque ellos lo habían vivido, ellos habían sido protagonistas de un modo o de otro. Así fue relatada desde el punto de vista vivencial, de los que estaban allí echando balazo y de los que sufrían y veían a los muertos. Les impresionaron las muertes, les impresionó el cambio, que se agotaron los alimentos, que les afectó el cambio de alimentos. Esto nos fue dando sobre la marcha. Yo considero que la metodología de historia oral ha cambiado mucho desde cómo la vimos nosotros, porque el primero que no nos entendía lo que nosotros nos proponíamos era el maestro Jiménez Moreno. Él no consideraba que era importante el testimonio de un hombre analfabeta que había sido peón de hacienda, o de un soldado raso, que el testimonio de un general. Creo que él todavía no alcanzó a ver la importancia del hombre común y corriente. Se hacía primero un proyecto de investigación sobre el personaje que íbamos a entrevistar, y desde luego teníamos que saber a qué etapa correspondía, cuáles eran las preguntas. Hacíamos una especie de temario, nunca un cuestionario. Y creo que debemos dejar un poco elástico esto a que los recuerdos y los testimonios de estos salgan lo más naturalmente que se pueda desde el punto de vista del individuo y no de lo que a nosotros nos interesa. Puedo decir, pues, con cierta firmeza, que la metodología se fue haciendo conforme caminábamos, conforme practicábamos la historia oral. Porque era una empresa enorme el querer abarcar toda la República. Había que dividirla. Y además nuestros criterios fueron siendo un poco diferentes, porque a una le atraía más
la lucha revolucionaria del sur, y a Eugenia creo que siempre le pareció muy importante la revolución del norte. Y era tanto lo que teníamos que abarcar que hubo que dividirlo forzosamente, y ni así pudimos abarcar todo. Y fue cuando cada quien buscó sus colaboradores, su grupo, y pues seleccionamos de acuerdo con nuestro criterio, con nuestra forma de pensar, con nuestras simpatías inclusive, ¿por qué no decirlo? Con el paso del tiempo me di cuenta que el entrevistador es también una gente que debe ser muy adecuada, que debe tener dentro de su personalidad el no influir en la respuesta, el guardar esas entrevistas que no se perdieran solo para el investigador, sino que posteriormente, para el futuro, pudieran ser consultadas por estudiantes de nuevas generaciones. Creo que también en eso estriba mucho del valor o del cambio que pudimos darle Eugenia y yo a la historia oral. Yo personalmente debo reconocer todo lo que me han dado mis diferentes compañeros y colaboradores, que nunca consideré como ayudantes, ni mucho menos como alumnos, porque todos tenían su formación histórica muy firme, muy consolidada, y creo que ellos aportaron mucho a toda la metodología de historia oral y de la historia contemporánea en muchas formas. Cuando el maestro Jiménez Moreno logró que se fundara el Departamento de Investigaciones Históricas, llamó más bien a los que habíamos sido sus achichincles, sin sueldo y sin paga. Entonces me dijo el maestro un día: fíjese, Alicia, que me quedé afónico y tengo que dar una conferencia en el Instituto Francés de la América Latina. Quiero que la vaya a leer usted. Entonces le dije yo: pues sí, maestro, con todo gusto, si usted lo ordena, ¿cómo no? Yo la leo, pero que no me pregunte nada. No. Ellos saben bien que yo soy el que la da, y a usted no le pueden preguntar porque solo va a leer la conferencia. Y casualmente era sobre el conflicto religioso. Y me acuerdo que por allí andaba un periodista y sacó una notita, pero el señor no acabó de entender que yo no era la que había dado la conferencia, sino que era leer la conferencia del maestro Jiménez Moreno, y que me hablan por teléfono. Mire, soy Miguel Palomari Vizcarra. Fui de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, y supe que usted había dado una plática sobre ese tema en el Instituto Francés. Salió una nota en el Universal y ahora me logré comunicar con usted porque quiero hablar con usted para decirle que yo tengo algunos documentos originales de ese conflicto y que me gustaría mucho que usted los viera. Entonces le dije: bueno, hay una confusión, licenciado, pero déjeme usted su teléfono y yo le voy a comunicar a mi director para que él se ponga en contacto con usted. Entonces él me insistió: yo con la que quiero hablar es con usted, no con el señor director. Me dijo Jiménez Moreno, dice: mire, Alicia, usted vaya, no aclare nada de que si usted dio la conferencia o no la dio, simplemente vea lo que hay, y cuando vea lo que hay, me comunica. Pues, y que es muy importante, sí, pero yo creo que este señor va a tener más libertad si habla con usted que si habla conmigo, porque, bueno, si él conoce mis antecedentes, a lo mejor no quiere hablar conmigo. Y con usted se va a sincerar mucho, porque no le teme, no tiene miedo de que usted haga nada. Que si está usted estudiando eso, pues que lo siga estudiando. Platique con él
que él le cuente qué es lo que tiene, qué es lo que persigue, por qué me los dio a conocer, por qué me los da a conocer. Entonces me dio un folder como con 8 documentos, cuando mucho, pero yo les vi el sellito Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Y le dije, bueno, licenciado, yo veo que estos documentos, pues sí, son muy interesantes, son de la época. Me había enseñado unos de 1916 y otros de 1918, del Partido Católico Nacional. Yo vi que eso era algo valioso. Y los traje con el maestro Jiménez Moreno. Pero qué barbaridad, esto es una mina de oro. Dice, usted está dentro de una mina de oro. Estos son papeles de la Liga, son originales. ¿Y qué era la Liga? Yo así, totalmente norteada. Como a los 15 días de estar platicando con él y de platicar conmigo, un día llegué y me encontré con la novedad de que me dijo, bueno, ya supe que usted proviene de una familia católica de Toluca, que usted fue bautizada, que su padre es un médico respetable de Toluca y que su familia toda ha sido creyente. Entonces voy a confiar en usted. Y me dijo, mire Alicia, yo pienso mandar este archivo al Vaticano. De modo que lo que quieran ver, apúrense mucho, tomen nota de lo que más les interese, porque yo lo voy a mandar al Archivo Vaticano. Entonces me dijo el maestro, mire, convénzalo de que antes de que lo mande, lo microfilme y que deje aquí una copia de ese archivo, o de lo más importante que se pueda hacer, pues digamos 1 año. Le dije, bueno, licenciado Palomar, a ver, si este archivo va a dar al Vaticano, en el Vaticano lo van a arrumbar en el último rincón y va a estar perdido. Porque él me dijo que, entre otras cosas, quería que se supiera la verdadera historia de México y que salieran a la luz muchos archivos y muchos datos que hasta ese momento habían estado prohibido divulgarlos. Y de pronto se quedó silencioso. Tal vez lo hizo reflexionar un poco mi audacia. Me dijo, mire Alicia, mire señorita Olivera, siempre me dijo señorita Olivera, ya lo pensé y puede ser que tenga usted razón, pero lo que yo no quiero es que esto vaya a dar a un archivo de gobierno. Yo no quiero tratos con el gobierno. Y finalmente se convenció de dejar los documentos originales que están ahora. Y afortunadamente se han enriquecido con los de otros cristeros. Como yo iba tomando datos y iba tomando nota de todo, me di cuenta que este movimiento pues, había sido mucho más importante que una rebelión de fanáticos que fue aplastada rápidamente, ¿no? Había durado mucho, había tenido mucha influencia en la oposición a lo que era el gobierno liberal en ese tiempo, revolucionario, pero más bien tenía tintes liberales que revolucionarios. Eso me impresionaba mucho, y ver el fervor y la convicción que tenían estos hombres todavía de haber pertenecido a un movimiento, de haber luchado en él contra un gobierno descreído, comunista, socialista, ateo, bueno, le llamaban como ustedes quieran, con todos los títulos. Pero ellos tenían una convicción, y creo que inclusive muchos de estos católicos que pertenecieron a la Liga tocaron en una parte muy importante a los liberales, aunque no aceptaban la Constitución 57. Nunca la aceptaron. Al formarse el Partido Católico Nacional, pues nunca lo que se proponían era establecer un gobierno acorde con el pensamiento católico y organizar leyes y la Constitución también de acuerdo con las leyes, con el pensamiento católico. También eso me orilló un poco
a pensar que la historia no solo estaba en los libros y no solo estaba en los documentos, sino que estaba en los relatos de los cristeros. Y tan dignos de credibilidad era un testimonio de un cristero como el que podía haber escrito sus memorias. Digo, bueno, todo está cargado de ideología y todo está cargado de una tendencia política, de una tendencia religiosa, de una tendencia familiar. Pero en el momento en que las circunstancias deciden que yo vaya hacia la historia moderna, con el contacto que tuve con este señor que era director de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, pues de pronto me hizo variar mi rumbo completamente. Me interesé y me clavé en el tema, pues como buena curiosa, como buena investigadora. Yo creo que lo básico de un investigador y de historia, de la etapa que sea, es apasionarse por el tema. Y en ese momento los documentos del archivo me atrajeron terriblemente, porque dije, esta es otra historia, y es una historia que no conocemos mucho, que conocemos sesgadita, ¿no?, por la orillita, pero que no se ha profundizado en todo lo que estoy viendo yo aquí, que existe. Y bueno, finalmente creo que yo inicié mi carrera dentro del Instituto Nacional de Antropología cuando el instituto contaba con muy pocos investigadores de historia. Era básicamente de arqueología, de antropología, de antropología física, de lingüística, y los investigadores de historia habíamos sido un poco relegados, como que no pertenecíamos aquí. Y fuimos haciendo campito como las señoras gordas en un camión, y creo que ahora ocupamos un lugar muy importante. Todavía ocupamos, porque pues quiero decir que esta entrevista se está haciendo exactamente a los 50 años de que yo entré a formar parte de lo que era Departamento de Investigaciones Históricas, que fundó el maestro Jiménez Moreno y que invitó a un grupo de investigadores que él consideraba sus alumnos predilectos para formarlo, para que fuéramos los primeros investigadores en 1959. Desde entonces el Instituto Nacional de Antropología me aloja, me ayuda. Yo no he recibido del instituto más que colaboración gratuita, una ayuda siempre eficaz, una colaboración siempre de buena fe. Pienso que yo solo fui estimulada, que yo solo fui convocada, ayudada, y que realicé proyectos muy importantes gracias al apoyo del instituto.